Por favor, no vengas a la próxima reunión familiar de los Whitmore. Será mejor que pongamos distancia por un tiempo. Graham. Sin saludo, sin madre, solo su firma. Su nombre seco grabado en ese espacio final, como si dictara una sentencia. Me quedé inmóvil. La cocina entera parecía haberse congelado, como si incluso el zumbido del frigorífico se hubiese desvanecido por respeto al desprecio contenido en esa línea. Volví a leer la frase una vez, 2, 3. Las palabras no cambiaban. Entró una corriente de aire por la puerta mosquitera y levantó la esquina de la hoja. Las plenas la aplané con la palma intentando borrar con la presión la herida que me abría. Entonces cogí el móvil. El pulgar me temblaba sobre el teclado como si buscara una forma de rebelarse ante la humillación. Entendido. Una palabra sin emoción, sin signos. Pulsé enviar. Fuera la manguera del jardín seguía goteando sobre la grava un hilo constante indiferente, como si todo siguiera igual. Me senté a la mesa de la cocina, volví a mirar la carta y después la doblé con frialdad, devolviéndola al sobre como se guarda un recuerdo que aún duele demasiado. Le había dado todo. Y en ese instante comprendí que para él no valía nada. Al día siguiente ya tenía la mente puesta en el fideicomiso. El mismo día en que Graham cumplía 6 años, enterramos a su padre. Recuerdo cómo me apretaba la mano en el cementerio, conteniéndose para no llorar, mientras yo me deshacía en llanto, incapaz de ofrecerle consuelo. Llevaba un trajecito que le venía grande, y me miraba como si yo aún supiera cómo sostenerle el mundo. No le di una respuesta clara. Solo le prometí que lo descubriríamos juntos. Un mes después vendí la casa aquella que Daniel y yo habíamos comprado antes de que naciera Graham, con su valla blanca que siempre necesitaba pintura y el limonero que él mismo plantó en el patio trasero. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos que pesaban demasiado. Nos trasladamos a un piso sencillo en el sur de Charleston. 2 habitaciones pequeñas, paredes finas como papel, escasa luz, pero limpio. Y sobre todo nuestro. Conseguí un puesto como asistente en el instituto por las mañanas y los fines de semana hacía el turno nocturno en la biblioteca. Durante los veranos me las apañaba dando clases particulares a niños del barrio y echando horas en la librería universitaria. Mi doctorado empezó a esfumarse no de golpe, sino poco a poco. Un semestre pospuesto, luego otro, hasta que un día llegó la carta, había sido dado de baja. Sin ceremonias. Recuerdo que fue Graham quien la encontró entre la correspondencia y me preguntó si pensaba volver a la universidad. Algún día le respondí con una sonrisa que intentaba no desmoronarse. Siempre fue brillante incluso cuando nosotros apenas teníamos lo mínimo. Montaba ordenadores con piezas compradas en mercadillos de garaje. Presentaba proyectos en ferias de ciencia, usando material prestado o reciclado. Cuando le concedieron una beca parcial para estudiar en Vanderbilt, lloré más que el día en que enterramos a Daniel. El resto lo conseguimos a pulso: subvenciones, horas extra y préstamos que jamás deberías haber firmado, pero que firmé con los ojos cerrados y el corazón lleno. Me repetía que algún día él lo devolvería todo, no en efectivo, sino con éxito, con orgullo. Tras graduarse, Graham volvió a casa con ideas de grandeza, una startup revolucionaria, un plan de negocio ambicioso y ninguna financiación. No reunía los requisitos para el préstamo inicial, así que lo avalé yo, sin dudar. Cuando el banco mostró reticencias, recurrí a parte de mi pensión para inclinar la balanza a su favor. Solo hasta que arranquemos, mamá dijo con esa mezcla de urgencia y ternura que siempre me desarmaba: algún día haré que todo esto merezca la pena. Mia Pimazzeni llamó, entusiasmado cuando consiguió su primera ronda de financiación.
Yo acababa de volver del mercado y me encontraba en la cocina aún con las manos húmedas. «Ya es oficial», jadeaba al otro lado. «Las líneas están en marcha. Vas a estar orgullosa». Le respondí que ya lo estaba, y lo decía en serio. Los años fueron pasando y sus llamadas se volvieron más espaciadas. Dejaron de ser sobre logros para convertirse en peticiones. «¿Puedes avalar esta línea de crédito? Puedo poner tu nombre en el contrato del local, siempre con esa coletilla, solo por ahora. Eres la única en quien confío». Cuando se casó, volé hasta San Francisco. Me senté discretamente en la última fila mientras la familia de Lidia llenaba con risas y abrazos las 2 primeras. Nadie me pidió que me uniera para las fotos. Yo tampoco lo sugerí. Aún así, jamás olvidé un cumpleaños. Y él, por su parte, nunca dejó de enviarme una transferencia puntual cuando necesitaba cuadrar la nómina de algún mes complicado. Ayer, al abrir aquella carta, pensé quizás por costumbre que exageraba la distancia que nos separaba. Pero no fue así. Aquella mañana preparé una cafetera nueva, me senté en la mesa de roble y extraje del cajón inferior la vieja carpeta donde guardaba los documentos del fideicomiso. Era jueves por la mañana cuando vi la imagen. Mi sobrina Ava había publicado un boomerang en Instagram. Pasaba entre las manos un puñado de invitaciones gruesas con relieves dorados y un lazo azul marino. Sostenía una como si fuese una copa ganada. El texto decía: «Contando los días para la reunión familiar de los Whitmore, en Napa». Allá vamos. Me quedé mirando la pantalla inmóvil durante más de 1 minuto. Luego respiré hondo. No había recibido invitación, ni una llamada, ni siquiera un correo automático. Revisé los comentarios. Lidia había escrito una hilera de emojis de corazones. Uno de los presentes murmuró: «Estoy deseando veros a todos allí. Dicen que incluso el gobernador podría pasarse». Otro comentó con entusiasmo: «Los White saben montar algo digno cuando se trata de preservar el legado». Mi legado. Aquella tarde abrí el buzón con desgana. Solo papeles inútiles, propaganda de ONG, una oferta para alinear neumáticos. Revisé la encimera de la cocina, el aparador del recibidor, incluso el hueco junto a la puerta, por donde a veces se deslizan sobres olvidados. Nada. Esa noche llamé a Ava. No fui directa. Preferí escucharla, preguntarle por su nueva pasantía, dejar que se explayara. Fue entonces cuando, como al pasar, dijo: «¿No es emocionante lo de la reunión familiar? Lidia está trabajando con relaciones públicas para que salga en Heritage Families». Luego, sin malicia aparente, preguntó: «¿Tú y el tío Graham iréis en el mismo vuelo?». Respondí: «No tenía intención de asistir». Se hizo un breve silencio. Entonces, Ava dijo suave: «Vaya, seguro que ha sido un malentendido». No lo era. 2 días después, Graham me llamó mientras tomaba té en el porche junto a Ruth, mi vecina. Tenía el móvil en altavoz apoyado en la mesa. Su voz sonó quebrada, distante. «Preferiría que no estuvieras. No es prudente tenerte allí», dijo. «No encajas con la imagen que intentamos proyectar ahora». Los padres de Lidia estaban ajustando la lista con los Bradford y controlando el asunto de las apariencias. Ruth me miró buscando en mi rostro alguna señal, pero yo mantuve la vista en las dalias del jardín sin decir palabra. Graham añadió: «No quiero parecer cruel, pero hay veces en las que el legado exige ciertos sacrificios». No esperé más. Corté la llamada. Ruth tampoco dijo nada, solo alargó la mano y la apoyó sobre la mía. Con fuerza, con compasión, sin palabras. A la mañana siguiente marqué el número de Elliot. Aún trabajaba en su despacho de siempre en aquella cochera rehabilitada de Broad Street, la misma donde Daniel y yo acudimos años atrás,
justo después de que naciera Graham, para actualizar nuestros testamentos. Hacía más de 10 años que no cruzaba ese umbral. Nada más cruzar la pesada puerta de roble, el silencio del despacho me envolvió como una manta vieja y conocida. Él alzó la mirada desde su escritorio y me ofreció su gesto habitual, un leve asentimiento que decía más que cualquier palabra. Mara pronunció con esa voz tranquila que siempre me desconcertó. Imaginé que tarde o temprano vendrías. No me senté de inmediato. Saqué el sobre de mi bolso y lo deposité con suavidad sobre el escritorio, justo entre nosotros. Dentro la carta de Graham. Elliot la leyó sin mostrar emoción alguna, su rostro tallado en piedra. Luego alzó los ojos hacia mí. ¿Estás completamente segura? Lo estaba. Desde que comprendí la magnitud de su traición no me quedaba ninguna duda. Pasamos la siguiente hora revisando los documentos del fideicomiso. Daniel, mi difunto marido, había dejado 1,5 millones procedentes de negocios inmobiliarios. Su deseo asegurar el porvenir de nuestro nieto Graham. Nada más, nada menos. Durante años lo mantuve en secreto esperando el momento preciso. Pero cuando Graham empezó a moverse entre inversores, ocultando datos, mintiendo, construyendo sobre humo, comprendí que había llegado la hora. Se lo conté entonces ilusionada. Él me llamó generosa, me llamó noble. Yo, ingenua, lo llamé mi sangre. Hoy le dije a Elliot con voz firme, quiero que lo aparten. No dudé. No vacilé. Elliot apenas parpadeó. ¿Tienes ya un nuevo beneficiario en mente? Sí. Saqué un papel doblado de mi bolso y lo extendí frente a él. Un nombre. Jade Taylor. 19 años. No es de mi familia. Trabaja en una caja de supermercado, cuida de sus 2 hermanos desde que su madre murió de sobredosis. Fue admitida en Clemson, pero pospuso la entrada 1 año para no dejar solos a los niños. No lleva mi sangre, aclaré, anticipando su duda. Pero nunca me pidió nada. Me traía medicinas cuando supo que estaba enferma. Aún me llama señora, aunque le rogué que me tuteara. El día que le dije que estaba orgullosa de ella, se le rompió la voz. Lloró. Elliot asintió en silencio y se puso a repasar los documentos. Yo firmé donde me indicó. Cada firma firme, decidida. No dudé, no titubeé. Con cada trazo de mi firma, sentía como si estuviera cerrando punto por punto una herida que había supurado durante demasiados años. Cuando acabamos me extendió la última copia del documento. Está hecho. Recibirá la notificación oficial mañana por la tarde. Recogí el bolso lista para marcharme, pero algo me detuvo. Esa firmeza, esa decisión, pertenecía a alguien que ya había pagado el precio del amor incondicional. Ese hombre ya no era mi hijo. Al salir de nuevo a la claridad abrasadora de Charleston, no sentí rabia. Lo que sentí fue una limpieza profunda, una especie de vacío sereno que me abría espacio por dentro. Esa noche cociné un pollo pequeño solo para mí y dejé el móvil en modo silencio. Al día siguiente comenzaron las llamadas. A media mañana el teléfono ya se había deslizado de la encimera de la cocina, vibrando sin descanso. No lo toqué. La primera fue poco después de las 8. Graham. Luego otra. Lydia. Después un número sin identificar que por instinto supe que era de su abogado. A las 10 en punto ya había 17 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz marcados como urgentes. A mediodía la cifra superaba las 40. Coloqué el teléfono boca abajo y salí al jardín. Las chamelas habían florecido antes de tiempo con sus pétalos delicados, manchados de rosa pálido. Me agaché junto al parterre de begonias, removiendo la tierra con un pequeño rastrillo. El sol caía con fuerza, pero sin agobiar, y una brisa leve arrastraba consigo el perfume dulce del jazmín.
Me sumí en el ritmo tranquilo de cuidar aquello que no pide explicaciones ni da respuestas. En algún momento Ruth, desde su jardín contiguo, se asomó arqueando una ceja inquisitiva. ¿Vas a coger ese trasto antes de que reviente? No respondí sin dudar. No creo que lo haga. Entré un instante a rellenar mi botella de agua y justo entonces la pantalla volvió a encenderse. Graham 47, llamadas perdidas. Los mensajes de voz seguían acumulándose. Reproduje los primeros de pie junto al fregadero. «Mamá, ¿qué demonios hiciste?», dijo su voz temblorosa entre el desconcierto y el miedo. «¿Y tienes idea de lo que has provocado?», soltó él, incapaz de contener su furia. «Lydia, esto es una puñalada trapera. ¿Pretendes destruirlo todo por un capricho? Estamos construyendo algo sólido y tú te aferras a rencores de otra vida», interrumpió otra voz. «Señora Whitmore, permítame presentarme. Soy Calvin Royce, portavoz de un grupo de inversores fundadores de Techline. Exigimos una reunión inmediata para esclarecer su reciente actuación respecto al fideicomiso Whitmore». Sin pestañear, eliminé cada mensaje en cuanto terminé de escucharlos. Luego apagué el móvil y lo guardé en el cajón más profundo. Esa noche encendí el viejo ordenador de la trastienda y revisé el correo electrónico. 67 mensajes sin abrir. Algunos encabezados en mayúsculas como si eso fuese a apurarme. Uno decía: «Estás cruzando una línea». Otro simplemente: «Devuélveme la llamada». Fui marcando cada uno como leído. No respondí. Los archivaba con calma. El silencio para ellos era un castigo. Para mí un descanso merecido. Al día siguiente un mensajero dejó un sobre manila tan grueso que apenas cabía en el buzón. Era una notificación legal firmada por el equipo de Graham. Exigían la anulación inmediata de la nueva asignación del fideicomiso. Lo dejé en la encimera junto al cuenco de las llaves y salí sin darle una segunda mirada. Pasé el resto del día trabajando los arbustos de arándanos. La tierra estaba dura, reseca. Pero como siempre, mis manos protegidas por guantes curtidos la ablandaron con la misma firmeza que me enseñó mi madre. Al final de la jornada las rodillas me temblaban. Pero era un cansancio distinto, el que deja la resistencia, no el remordimiento. Aquella tarde, Ruth regresó con su té dulce de siempre. «Han vuelto a llamar», dijo al extenderme el vaso como si entregara una corona. «Se agotarán antes que yo», respondí sin alzar la voz. Ella sonrió sin sorpresa. «Tú no cedes, Mara. Eres más tozuda que la vid silvestre». Me senté en el porche sintiendo el peso de la paz. Las ventanas se teñían de un ámbar suave, como si la casa misma comprendiera que la calma no era debilidad, sino una forma refinada de victoria. El cielo comenzaba a teñirse con las últimas luces del día, un crepúsculo denso que parecía contener la respiración. El teléfono seguía sin encenderse, quieto, intocable, como testigo mudo de lo que vendría. A la mañana siguiente, Graham apareció en mi puerta. No se molestó en llamar antes. Golpeó con los nudillos con una urgencia airada, como si creyera tener algún derecho a irrumpir en mi paz y exigir explicaciones. Abrí con calma y allí estaba en el porche enfundado, en una americana azul marino, demasiado formal para la humedad pegajosa de Charleston. Tenía la mandíbula apretada, los ojos impacientes, ya formulando reproches antes de articular palabra. «Mamá, ¿qué demonios está pasando?», soltó sin filtro. Me aparté en silencio, dejándolo pasar no por cortesía, sino para evitar que Ruth o el cartero escucharan lo que intuía que ibas a estallar. Avanzó por el pasillo con paso firme, como si aún recordara cada rincón de la casa, como si esperase encontrarla detenida en el tiempo igual que cuando la dejó. Nos sentamos en la cocina. Él eligió su lugar habitual justo al otro lado de la mesa, donde de niño hacía los deberes
balanceando los pies que entonces no alcanzaban el suelo. Esta confianza empezó la voz, le temblaba aunque intentaba parecer firme. No podías cambiarla así sin consultarme. Tenía todo el derecho, repliqué con una calma cortante. Me pillaste por sorpresa. Los padres de Lidia están que trinan. Estamos en plena ronda de financiación. ¿Tienes idea del caos que esto puede generar? Junté las manos sobre el regazo sin alterarme. No me enviaste la invitación, parpadeó desconcertado. ¿A la reunión? No me la enviaste. Todo el mundo la recibió hace semanas. Pero tú ni siquiera tuviste la delicadeza de fingir. Suspiró con ese tono condescendiente que siempre ha usado cuando quiere marcar distancia, como si todo esto fuera indigno de su atención. No fue adrede, mamá. Es un malentendido. Y ahora lo estás echando todo por la borda por eso. ¿Me invitaron?, pregunté sin moverme. Abrió la boca pero no salió ninguna palabra. La cerró. Silencio. Asentí lentamente. Eso imaginaba. Se inclinó hacia adelante, la voz ahora cargada de urgencia, disfrazada de autoridad. Todavía podemos arreglarlo. Podemos controlar el daño. Y entonces lo supe, no era arrepentimiento lo que le movía. Era miedo. Pero no a perderme a mí, sino a perder el control. Y eso, precisamente, eso era lo que ya no pensaba concederle. Solo necesitamos una corrección. Digamos que hubo una urgencia médica. Algo comprensible pero pulcro. Recupera la confianza. Disimula con elegancia y conserva la apariencia. Esto no va de apariencias, soltó él con frialdad. Va de proteger el nombre, el legado familiar. Lo que hemos levantado juntos y que ahora estás dinamitando por una torpeza burocrática. Entonces me levanté. Tú me dejaste mucho antes de que yo te soltara económicamente. Esto no es una simple reunión, Graham. Es el ajuste de cuentas tras 30 años siendo tu plan B, tu red de seguridad mientras yo aprendí a sobrevivir ignorada. Me miró herido. Eso no es justo. Tampoco lo fue pedirme que avalara 3 préstamos empresariales y después desaparecer de mi vida como si fuera una firma más. Guardó silencio. Pero esta vez no fue por desconcierto, sino por estrategia. Se notaba en su mirada el engranaje mental ya giraba, evaluando el daño, calculando la respuesta. Cuando se incorporó, no agradeció ni pidió perdón. Solo dijo con voz cortante: «Nuestros abogados nos dirán qué conviene». Y se marchó. No lo detuve. No cerré la puerta hasta que el ruido de su coche de alquiler se perdió en la distancia. Dentro el sobre Manila seguía allí intacto sobre la mesa. Esa misma noche, Elliot llamó. Su tono era más grave de lo habitual incluso para él. Mara dijo: «Hay algo que necesitas saber». Y no quería que lo oyeras por boca de otro. Me dejé caer en la silla notando cómo el aire cambiaba a mi alrededor. Me preparé sin saber para qué. Hace 3 semanas Graham intentó utilizar el fideicomiso como aval para obtener un préstamo privado. No se molestó en avisarte, por supuesto. Se presentó como el gestor autorizado, algo que en realidad no era, pero contaba con tu silencio, con tu lealtad ciega y con la idea de que no te interpondrías en su camino. Cerré los ojos unos segundos. ¿Era legal? No del todo. Los términos del fideicomiso exigían claramente tu consentimiento para cualquier movimiento de fondos o modificación. Aún así, estuvo peligrosamente cerca de cerrar el préstamo antes de que presentáramos los documentos de reasignación. Y el destino del préstamo Elliot titubeó. Una supuesta inversión puente a corto plazo gestionada que sea a través de una tercera entidad, Shell Group, domiciliada en Nevada. He investigado esa firma, Mara. Es volátil en el mejor de los escenarios. Probablemente una tapadera para sacar activos de alto riesgo de los registros de Techline antes de la próxima ronda de financiación.
Si no hubieras intervenido justo a tiempo y el acuerdo hubiera salido mal, tú habrías cargado con las consecuencias. Me quedé en silencio. Aquello debería haberme llenado de rabia, pero lo que sentí fue otra cosa. Una comprensión gélida y progresiva que se asentó en mi interior como una losa. Le dije a Elliot que no era solo una cuestión de exclusión. Me habían relegado a un rol nuevo, uno más cómodo para él. No intentó justificarse. Solo respondió: hiciste lo correcto. Y no solo desde lo emocional, también desde lo financiero y legal. Te protegiste. Le di las gracias, aunque me supo a poco. Tras colgar, me quedé sentado un buen rato en la mesa de la cocina con las luces apagadas, escuchando el murmullo del frigorífico y el leve crujir del suelo bajo el ventilador del techo. No solo me habían dejado a un lado, me habían manipulado en silencio, aprovechándose de la lealtad que siempre les había dado. Y lo peor es que hasta ese momento yo habría vuelto a Setecos a hacerlo. Para cuando me metí en la cama aquella noche, el sobre Manila yacía hecho trizas en el cubo de basura, como si al desgarrarlo hubiese arrancado también un trozo de la historia que nunca quise aceptar. A la mañana siguiente sonó un mensaje de Jade. Me recibió un lunes por la tarde. Llevaba puesta esa sudadera verde apagada que la había acompañado como una segunda piel durante todo el invierno. Jade parecía fuera de lugar, como si las columnas altísimas del banco y el brillo impecable del suelo le recordaran que ese mundo no había sido construido para ella. Sus ojos se perdían en el techo temblorosos, como si temiera que todo desapareciera de un momento a otro. Le aseguré que todo iría bien. Nos sentamos con el gestor y le expuse los detalles. La cuenta estaría a su nombre. Los fondos estarían disponibles únicamente para cubrir matrícula, alojamiento y libros. Hablé con claridad, sin adornos, con una firmeza que ella no había recibido de nadie en mucho tiempo. Jade asentía en silencio, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de agua tras una larga sequía. No pronunció casi nada. Hasta que salimos del edificio. En la acera se detuvo. Se volvió hacia mí y entre las pestañas rizadas asomaban 2 lágrimas contenidas. Nadie había hecho algo así por mí. Susurró con la voz a punto de quebrarse. Sonreí con ternura. Te lo has ganado, cielo. Yo solo empujé la puerta que ya estabas lista para cruzar. Esa misma semana empecé a colaborar como voluntaria en el centro comunitario del barrio. Martes y jueves sin falta. A un pequeño grupo de chavales les enseñé a descifrar contratos de préstamo, a entender la trampa escondida en los intereses y a proteger sus pequeños ahorros de decisiones ajenas disfrazadas de ayuda. Era mi forma silenciosa de ajustar cuentas con un sistema que se alimenta del desconocimiento. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo que hacía tenía el peso exacto de la justicia. Preparé unos bocadillos y fotocopié a mano los textos. Al principio casi nadie se acercaba, pero poco a poco volvían una y otra vez. No les culpaba. Era la primera vez en años que ofrecía algo sin pedir permiso, sin buscar aprobación. Había dejado de necesitar que el mundo validara lo que era valioso para mí. Aquella noche de viernes, tras fregar los últimos platos y encender la tenue bombilla del porche, abrí la caja de cedro que llevaba años sin tocar, escondida en el fondo del pasillo. Saqué la fotografía. Graham, con apenas 8 años, sostenía un trofeo casero dibujado con crayones que decía: «Para la mejor mamá del universo». Me dejé caer en la butaca del salón sola en la penumbra y recorrí el marco con la yema del pulgar. Tuve que soltarme para no romperme. Murmuré: «Te sigo queriendo, pero por fin empiezo a quererme a mí». A la mañana siguiente, una carta con membrete legal esperaba en el mostrador de la cocina. No la abrí. Se quedó allí muda durante horas,
Ya conocía su contenido sin necesidad de leerla. Sabía que escondía amenazas disfrazadas de compasión, advertencias envueltas en frases vacías como «Estamos preocupados por ti». Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no temía los ultimátums. Ya no sentía que debía justificar cada paso. Romper con ese ciclo había sido doloroso, pero inevitable. Tomé la carta, la doblé sin romper el sello y la guardé junto a recibos olvidados y cupones caducados. Allí donde van las cosas que un día importaron y ya no dictan mi vida. Cuando cayó la noche, empecé a hacer la maleta. Pequeña solo lo justo. Antes del amanecer arranqué el coche y dejé el pueblo atrás aún envuelto en sueños y farolas apagadas. La carretera se extendía clara y firme bajo los neumáticos. No escapaba. Avanzaba. Recuperaba lo que durante años había silenciado mi voz, mi voluntad, mi derecho a estar en paz. No elegimos a quién amamos, pero sí decidimos a quién permitimos quedarse en nuestra historia. Y hay momentos en los que el amor más puro es aprender a marcharse. Si alguna vez tuviste que alejarte de alguien a quien diste todo y recibiste migajas, quiero que sepas que no estás sola. Te leo, te siento, te honro, siempre.